Bueno, decíamos, vamos a seguir hablando acerca de esta gracia, pero hoy vamos a ver la forma en que esa gracia transforma. Y ese es el título, la gracia transformadora de Dios. Amén. Hay innumerables cosas que podemos hacer para ser mejores, ¿no? Y pues hacer un cambio positivo en nosotros es algo bueno. Y a veces resulta algo innato, ¿no? Y principalmente se da cuando es fin de año. No, ya me voy a poner a dieta. No, ya no voy a gastar tanto. No, ya voy a hacer esto y voy a hacer... Son buenos deseos, pero no dejan de ser eso y quedan en eso la mayoría de las veces. Sin embargo, nada en este mundo puede transformarnos como lo hace la gracia de Dios. Amén. Esta semana continuaremos aprendiendo acerca de la gracia y de cómo la gracia obra en nuestra vida cada día. Y yo les voy a pedir por favor que leamos, que vayamos al texto de 1 Corintios 15, 9 al 11. 15, 9 al 11, por favor. El texto. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Y aquí el verso 10 es lo que quiero que subrayen. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. ¿Quién era Pablo? Saulo de Tarso, ¿no? Un perseguidor de la iglesia que consentía en la captura y muerte de muchos de los cristianos. Y es curioso cómo pudo él entender, y es la gracia de Dios también, que lo que había venido a él en el camino a Damasco, ¿sí?, era para su bien, ¿sí?, y era para servir a Dios. Y yo creo que Dios vio en algo en él. Digo, yo sé que aunque no hubiera visto nada, o Pablo no hubiera sido nada ni nadie, Dios lo podía transformar en lo que lo hizo. Sin embargo, Dios vio que Pablo no se rendía fácilmente, ¿verdad? Era incansable en la persecución y en estar buscando. Pero bueno, al final de cuentas, por su gracia, Dios todo esto lo transformó. Vamos a orar y continuamos. Amado Dios, Padre Todopoderoso, gracias, Señor, porque es por tu gracia que hoy estamos aquí. Es por tu gracia que podemos hacer las cosas que tú nos has encomendado hacer. Es por tu gracia, Señor, Dios, que aún vivimos, que aún, Señor, podemos compartir, que aún podemos, Señor, estar juntos. Es por tu gracia, Señor, que vivimos. Gracias, Señor. Ayúdanos a entenderlo, a poner por práctica, Señor, tu palabra, Señor, sabiendo que es por gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. La Biblia nos dice que hemos sido predestinados, y también para ser hechos conforme a la imagen de Jesucristo, ¿verdad? Destinados para ser salvos, y esto nos lleva a ser hacia una imagen de Jesucristo. Esto implica que seremos transformados, ¿no? Ninguno de nosotros está así, ninguno de nosotros cumplía ninguna cualidad. Por el contrario, el Señor dice que lo vil y lo menospreciado escogió Dios. Pero los creyentes en Cristo no debemos olvidar que estábamos, o dónde estábamos antes de llegar a nuestra vida en Dios, en Cristo. ¿Te has puesto a reflexionar qué sería de ti, qué sería de tu vida si no conocieras del Evangelio? Y si somos honestos, la verdad es que de lo personal, y yo lo he manifestado así, sé que difícilmente seguiría yo vivo.
por mi carácter arrebatado, por muchas cosas. Sin embargo, es Dios y es su gracia la que me ha ido transformando. Y me da gozo ver que también Dios va transformando las vidas de ustedes. Quizá no en el tiempo, la velocidad que yo sé que Dios quisiera o que yo quisiera tal vez, pero los va transformando. Sí, amén. Y vamos a hablar de 6 aspectos a considerar con respecto a la gracia de Dios, a la gracia transformadora de nuestro Señor. Se los enumero y vamos viendo uno por uno. El primero es: no fue dada a Pablo, o no nos es dada en vano. Amén. La gracia no nos es dada en vano. Tiene un efecto. La gracia no nos ha sido dada en vano, tiene un efecto en nosotros. Punto número 2. Todos estábamos muertos en pecado antes de que Dios, por su gracia, nos salvara. El punto número 3. La gracia nos trasladó de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida. Punto número 4. La gracia cambió nuestro carácter y naturaleza. Punto número 5. Las buenas obras no nos salvan ni nos cambian, solo su gracia. Y punto número 6. La única forma de ser aceptados a los ojos de Dios es que aceptemos el sacrificio de Jesucristo. Y esto ha sido por su gracia. Amén. Y bueno, para el primer punto, la gracia no nos ha sido dada en vano. ¿Sí? Tenemos el texto que leímos como ejemplo. Y Pablo así lo manifiesta. El verso 10 específicamente dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Amén. Amén. Y su gracia, ¿qué dice? No ha sido en vano para conmigo. Hermano, yo anhelo en el corazón que su gracia tampoco sea en vano para conmigo. ¿Y esto por qué lo digo? Y que tampoco sea en vano para contigo, porque la gracia de Dios está allí, pero a veces somos nosotros los que no nos tomamos de esa gracia para hacer lo que Él quiere que seamos. Entonces, su gracia pudiera dejar de ser, o pudiera ser vana, si nosotros no la aceptamos. Y normalmente, bueno, los que estamos aquí la hemos aceptado. La gente que está allá afuera del mundo no ha aceptado, y para ellos la gracia de Dios es vana. Imagínense el cambio. Y yo no quiero sonar, ¿cómo decirlo? Como predicador de novedades así grandiosas, que pudiera hacerlo, ¿no? Porque Dios es así. Pero Pablo pasó de ser un pecador a un santo, apartado para Dios. Y fíjense en algo: si Dios cambió a un hombre con un corazón tan duro, que vio que iban a apedrear a Esteban, consintió con que lo hicieran, es decir, estuvo presente, y el apedrearlo era apedrearlo hasta la muerte, ¿verdad? Ajá. Él estuvo de acuerdo en asesinar a una persona. Y dijera un dicho popular: tanto peca el que mata a la vaca como que le agarra la pata, ¿verdad? ¿Sí? Es cierto. O sea, él, al estar de acuerdo en una injusticia tan grande, él era partícipe. Y es como él, si él lo hubiera hecho materialmente. ¿A qué iba a Damasco?
cristianos. Así es. Fue donde Dios lo tocó. Así es. Dice que él fue con los líderes por cartas de autorización, vamos a decirlo así, para ir a capturar y perseguir a la iglesia de Cristo. Y no la perseguía nada más para encarcelarla, ¿eh? Algunos tal vez sí, pero la mayoría lo que buscaban era aniquilar a la iglesia. Y después, la transformación. Él va, queremos pensar que montado a caballo, porque dice que fue derribado a tierra. Viene un resplandor del cielo, él cae y oye una voz. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? No sé de quién tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿Saben qué es dar cosas? ¿Han visto lo que hacen los caballos? Patadas. Es dar una cosa. Ahora imagínate que el caballo está dando una cosa. Imagínate el trancazo, el golpe tan fuerte contra un aguijón, contra una púa. Simplemente agarra, pone un clavo en la pared y dale un golpe. Yo creo que nadie lo haría en su sano juicio, ¿va? Con una tachuela, ¿sabes? Con una tachuela, con un alfiler. Estás... Sí. Quiero que veamos, o sea, quiero ilustrar de alguna manera para que nos demos cuenta. O sea, no, es que a veces tal vez leemos las cosas como algo, bueno, pues sí, cosas contra el aguijón, pues quién sabe qué sea, pero pues era algo malo. No, quiero que tengamos bien el panorama. Así como en la bofetada, ¿no?, que le daba el mensajero de Satanás, que dice la palabra de Dios, y la traducción literal no es bofetada, es puñetazo. O sea, cambia completamente. Bueno, ok, entonces imagínate a Pablo. El Señor le está diciendo, cosa dura te es dar cosas contra la vida. Yo creo que eso debió, ya de entrada, que algo anormal. Bien, no obstante, en su gracia el Señor no hace lo que Él hizo con Esteban. ¿Sí? Y lo que mucha gente haría, ¿no? Tal vez, este cuate me estorba, ¿qué hago? Lo elimino. ¿Sí? Esa sería la forma muchas veces mundana de pensar, lo hago a un lado, lo quito, lo elimino. No, Dios lo toma en su gracia, para el servicio. Y me impacta esa canción que he estado oyendo tanto últimamente, que aunque generada por IA, digo, la letra es obviamente fue composición humana, que dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Era Saulo el perseguidor, ahora él es Pablo, mi predicador. Amén. Bueno, ¿estás consciente de dónde te sacó el Señor? Ok, tú puedes decir: no, yo no perseguía a cristianos, yo no era tan malo. Es más, yo ni siquiera los criticaba. Como mucha gente dice: no, pues como dicen, yo respeto, ¿no? Yo te respeto. No, pues sabes que no me respetes. Demuéstrame que estoy en un error. Y es ahí donde Dios no puede. Entonces, bueno, ¿cuál es la postura de Pablo? Completamente rendido, ¿no? Ok, el Señor al final de cuentas tiene que llevarlo a Damasco porque el Señor lo priva de la vista por un tiempo. 3 días, ¿no? 3 días. Y bueno, ok, es ahí donde el mismo Pablo, con esa humildad, dice que conoció a un hombre, si en el cuerpo no lo sabe, si fuera del cuerpo no lo sabe, que fue llevado al tercer cielo, etc. Esa historia ya la vimos hace 8, 15, 20 días. Bueno, ese es el cambio. Ahora, si Dios cambió a un hombre así, ¿puede cambiarte a ti? ¿Y depende solo de Él? No. Tú debes de tener la voluntad de dejarte ser cambiado. ¿Sí?
Entendiendo el punto número 2, que todos estamos muertos en pecado antes de que Dios nos salvara. Es la misma situación de Pablo. Él estaba muerto en su pecado. Él creía ser alguien. De hecho, él de alguna manera pues pudiera presumir de sus credenciales. Sin embargo, no es lo que él busca, ¿sí? Lo que él busca ahora es, ahora que le ha sido revelada la verdad, por gracia, servir a la verdad. Efesios 2, 1 al 6, por favor. Y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos, Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahora, quiero que observes lo que dice el verso 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y normalmente ahí, entre paréntesis, lo dice tu Biblia: por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Es muy clara la palabra. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y tú dirás, pero ¿qué delito cometí? Simplemente el caminar fuera del estándar de Dios ya fue un delito. Muchos hoy día, incluso en la iglesia cristiana, lo que decíamos en la reunión de matrimonios el viernes, ha permeado mucha de la ideología del mundo, ¿no? Y muchas parejas que llegan a la iglesia en Cristo en unión libre, cuando Dios nos manda a casarnos, ¿no? Sí. A unirnos de una manera formal, ¿sí? Bueno, ese tipo de cosas, como el hecho de que, pues es que yo vengo, pero pues ya es mi tercera esposa o mi cuarto esposo, o él es mi hijo de mi primer matrimonio, etcétera, infinidad de situaciones que, bueno, si fue por una viudez es entendible, ¿no? Pero si fue simple y sencillamente porque pues no nos llevamos bien, nos peleamos y decidimos andar por cada uno por su lado, pues estamos rompiendo con el orden del Señor. Y cada vez que rompemos el orden de Dios y que no caminamos en el orden de Dios, no podemos esperar que la bendición de Dios fluya, ¿sí? Entonces, debemos reconocer esto, hermanos. Tú y yo estábamos muertos. No físicamente, obviamente, ¿sí? Espiritualmente. Estábamos apartados de Dios. Y lo único que nos esperaba era condenación eterna. Fuego eterno. De allí te sacó el Señor. ¿Estás consciente de ello? De allí nos sacó. Y no fue por méritos, por nuestros méritos. Dice que fue solo su gracia. Ahora, punto número 3. La gracia nos trasladó de ese mundo de tinieblas a la luz. Amén. Hechos 26, 18. Hechos 26, verso 18. Si alguien lo tiene y me puede hacer el favor de leerlo. Amén. Para que abras tus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a su luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Amén.
Tremendo. Sí. Fíjate cómo Dios te externa en su gracia toda su confianza. Imagina, si dice Dios que de lo vil y de lo menospreciado escogió Dios, tú imagina que tienes una tarea. Yo te digo, ve por favor por un recluso, ya hablé con el director de la penitenciaría y te va a entregar al recluso fulanito de tal. Él fue asesino y violador, pero hoy lo voy a poner bajo tu resguardo, porque él cree que tú lo puedes rehabilitar. Tú vas por él, lo sacas y lo llevas con toda confianza y tranquilidad a tu casa, estando tu esposa, tus hijos. A ver que no, ¿verdad? Bueno, eso es lo que Dios hizo. Nos sacó, ¿sí?, del lugar donde estábamos, de esa esclavitud, de ese lugar. Quizá no estamos purgando una pena, pero lo merecíamos, ¿no? Sí. ¿Ok? Sin embargo, dice que, bueno, entrega a nuestro Señor Jesucristo para que abramos los ojos, para que nos convirtamos de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás, que es donde estábamos, bajo la potestad del maligno, dice, a Dios. Pero la cosa no queda ahí. Dice, para que reciban por fe, que es en mí, está hablando el Señor Jesús, el perdón de los pecados, y no solamente el perdón, sino aparte te da una herencia. O sea, tú a ese cuate que llevaste a tu casa, a ese malandro, le dices, mira, te voy a firmar de una vez las escrituras de mi casa, te vas a quedar a vivir aquí, cuando yo muera, o más de una vez te la puedo dar si quieras, ¿sí? Y todo lo que tengo en el banco te pertenece. Mi herencia es tuya. ¿No merecía? No. Bueno, ni tú ni yo tampoco, todo lo que Dios nos ha dado. Por eso la importancia de vivir agradecidos, por eso la importancia de valorar esa preciosa gracia con que Dios nos ha amado. Ahora, damos gracias a Dios, porque nosotros no podíamos hacer con esa persona lo que el Señor sí hizo con nosotros. Cambiar nuestro carácter, cambiar nuestra naturaleza. Porque dice la palabra que por naturaleza éramos hijos de ira, ¿no? ¿Sí? Esa era nuestra naturaleza. Yo no sé, yo creo que esa fue la primera promesa que Dios hizo o cambió en mi vida. Obviamente, porque dejé de ser hijo de ira. Lo he comentado también como testimonio. Algo de lo cual obviamente no me enaltezco, no me enorgullezco, perdón. ¿Sí? Y es que yo era muy violento. ¿Sí? Y bastaba que alguien se me cerrara en el coche para que, pues, de entrada le recordara yo a toda su parentela, no nada más a su progenitora. Y bueno, pues si la cosa no bastaba, entonces, pues, a ver cómo nos toca. Entonces, ese era yo. Alguien que traía un tubo abajo del asiento. ¿En verdad? ¿Es verdad? Sí. Pobre hermana. Y que no, sí, no, la verdad ella lo padecía. Ya, y veía que yo me paraba y no te bajes, no, deja. O sea, hacía yo sufrir a ella y yo era así de absurdo. Bueno, ok, gloria a Dios. Porque entonces Él me sacó de ser hecho, o ser hijo de ira. Cuando tuvimos un accidente tiempo después, a los
Esperé 2 meses de haber conocido a Cristo, el Señor ya había hecho un cambio en mí, porque yo no me bajé a pelear, me bajé a ver si las personas estaban bien, ayudar, y yo estaba cantando alabanzas, y como decía la canción, bajo la lluvia. ¿Sí? Danzando bajo la lluvia, yo cantaba las alabanzas bajo la lluvia. Gloria a Dios. ¿Quién hizo eso? Solamente el poder transformador de Cristo en mi vida. Amén. Amén. Y lo cambió nuestro carácter. Efesios 2:3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Sí? Ya lo habíamos leído, ¿no? ¿Ok? Pero amplía, ¿sí?, el panorama. Todos nosotros vivimos allí en otro tiempo. Espero en Dios, ¿verdad?, que todos hayamos salido de él. Amén. Amén. Haciendo los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y aquí hay algo muy curioso. Cuando habla de los pensamientos, porque es ahí donde empieza algo malo, ¿no? O algo bueno. ¿Sí? Por eso, desde que algo así llega a tu mente, tú debes de ahuyentarlo, debes de sacarlo de ahí inmediatamente. ¿Cómo? Ponte a orar, clama a Dios, canta alabanzas, ¿sí? Sométete a Dios y el maligno, y resista a Satanás y él huirá de vosotros, dice Santiago. Amén. Sí. Lutero lo decía de esta manera, dice: no puedes evitar que los pájaros revoloteen sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan nido en ella, ¿no? Así son los pensamientos erróneos. Van a venir, pero tú, fuera. Desecharlos, ¿sí? Y digo, porque durante mucho tiempo, ¿qué hicimos? Les prestábamos nuestro nido, ¿no? Pósate aquí, esa cabeza, para que hicieran su nido. Bueno, ahora ya no. Ahora es desechar esto, ¿sí? Conscientes también de que el punto número, que es el punto número 5, las buenas obras no nos salvan ni nos cambian. Filipenses 3, 4, 7, por favor. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley de fariseos, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Fíjense, cambió a Pablo el pertenecer, el haber sido circuncidado al 8º día. No. Lo cambió ser del linaje de Israel o pertenecer a la tribu de Israel. No. Todas esas fueron finalmente obras en la carne y de la carne. Ahora, uno diría, bueno, pero es que él estaba hablando de un pacto. Ser circuncidado al 8º día. Él estaba estaba siendo introducido en el pacto, pero fue en el antiguo pacto. Y Jesús lo quiere llevar al nuevo pacto de la gracia en su sangre. Y lo hace, ¿verdad? Entonces, dice él, si alguno piensa que tiene de qué confiarse, de qué gloriarse, dice que tiene que confiar en la carne, yo más. Porque para el pueblo de Israel, para la gente en ese entonces,
el cumplir con todas las características o lo que la ley mandaba, pues era obtener un puesto o ser nombrado como alguien especial por esa situación. Circuncidado al octavo día, pertenecía al linaje de Israel. El linaje de Israel fue el que también recibió o con quien el Señor confirmó el pacto, ¿verdad? ¿Ok? De la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, era tal su celo que persiguió a la iglesia. ¿Por qué en cuanto a celo? Porque para el judío, para el hebreo, Jesús no era el Mesías o el Mesías, ¿sí? ¿Ok? Y él quería que se respetara la ley. Y si según ellos Jesús no era el Mesías, pues entonces tenía que hacer valer la autoridad de la Torá o de la ley. Claro, estaba en un error, sí, porque sabemos que Jesucristo es nuestro Salvador y el Mesías esperado, ¿verdad? Ok, en cuanto a justicia, que es la ley, irreprensible. ¡Wow! O sea, se estaba él poniendo en una posición, o estaba en una posición de veras de privilegio, porque quien hacía esto, pues era de los que realmente, pues Dios de alguna manera valoraba. Y tan fue así que ahora le dijo, ok, si eres celoso, si tienes ese celo, ahora que ese celo sea por mí. Y él reconoce, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, porque eso le podía dar un lugar de privilegio, él mismo las estima como una pérdida por amor a Cristo. ¿Tú cuánto estás dispuesto a qué estás dispuesto a renunciar por amor a Cristo? A todo. Pues a todos los deseos de la carne, sabemos que nos llevan a Ya, a todo. Usas a tu vida. Exacto. Por amor a Cristo. Lo que nos lleva al sexto aspecto. La única forma de ser aceptado a los ojos de Dios es que aceptemos el sacrificio de Jesucristo como el único pago por nuestros pecados. Y nuevamente, es por su gracia. Primera de Pedro 2:24 dice lo siguiente: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Es decir, tú debes de estar viviendo para Él. Si Él fue muerto por nuestros pecados, es para que nosotros vivamos a la justicia por la cual, ¿sí?, por cuya herida, fuimos sanados. ¿Cuál es tu responsabilidad? Según este texto, ser justo, ¿no? La justicia, y es parte también de la armadura que Dios nos ha dado. Primera de Pedro 2:4, el que llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuimos sanados. ¿Cuánto más podemos agradecer al Señor? Nos sacó de ese pecado, nos sacó de estar muertos, nos dio vida, nos dio herencia, nos dio sanidad. ¿Cuántas cosas más queremos de Él? Porque déjenme decir una cosa, mucha de la gente que va a la iglesia va buscando qué más Dios le puede dar, ¿no? ¿Sabes qué? A la iglesia debemos venir primeramente a dar gracias por lo que ya nos dio. ¿Amén? Es su promesa. Si nosotros hacemos esto y nos preocupamos primeramente del reino de Dios y su justicia, todo lo demás Él nos lo añade, ¿no? Mateo 6:33. ¿Qué más podemos esperar? ¿O qué más podemos demandar de Dios? Sí, sería como pedirle prácticamente que vuelva a morir en un madero, nuestro Señor Jesucristo. Eso obviamente no puede pasar. Y Juan 3:18 dice: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree
ya ha sido condenado. ¡Wow! Palabras simples, sencillas, pero que denotan la gran ventaja, el gran amor que Dios ha tenido para nosotros. ¿Por qué? Porque nos permitió creer. Porque estuvo en Él, ¿eh? Por nosotros no. ¿Cuántas veces renegaste? Muchas veces. Pues yo en lo personal. Primero con ese primo latoso, ¿no? Señor, y gloria a Dios que está con él. Que venía a hablarme del Evangelio y yo le cerraba las puertas, le ponía discos de barbaridad y media y tonterías. ¿Sí? Y luego mi otro primo y luego mi hermano y... Oye, ¿podemos platicar? No, platícale a la pared. O sea, sí, la verdad es que somos groseros. Y no tenemos por qué ser así, porque la palabra de Dios dice que debemos actuar con mansedumbre para aquellos que piden demanda de lo que creemos, ¿no? Entonces, mansos. La mansedumbre nos lleva a ganar más de lo que una mala palabra. El que en Él cree no es condenado. Punto. Así de fácil y sencillo. Para detenernos aquí, vamos a pasar posteriormente a otra, en 8 días, a lo que es Dios, por pura gracia, puede realizar transformaciones milagrosas, pero son otros 4 aspectos interesantes. Pero hoy aquí nos vamos a detener. ¿Dudas o preguntas?